Buenas tardes. Vamos a revisar los capítulos 6 y 7 del libro Tu Ser Sexual. El capítulo 6 y 7 es lo que íbamos a revisar en la clase de 1 de abril. Pero les mando ahora que podemos ponernos al día y seguir el ritmo y el plan del curso. Y entonces, en el capítulo 6 entramos en lo que es la adolescencia, la etapa entre 12 y 18 años, por lo menos tradicionalmente. La adolescencia puede extender más tiempo. También, como hemos visto antes, hablando de la teoría de Erikson, que la adolescencia en muchas fases y medios está más combinado con lo que es la juventud. Entonces, sin duda, un chico o chica de 13 años es muy diferente de una persona de 21 años, o 25 especialmente. Imagínense los cambios que se ocurren en 10 años, de la niñez a la adultez. Pero en este proceso, porque es un proceso, vemos algunas dinámicas que en vez de solamente identidad como algo separado de la relación, vemos cómo estamos en relación con los demás. Nos ayuda a descubrir quién soy yo o mi identidad. Entonces, las dos fases tienen más énfasis en algunos aspectos, pero es un puente entre la niñez y adultez. Erikson habló de la crisis de la adolescencia como dos polos entre identidad y confusión o difusión de identidad. Entonces, lo que un adolescente va preguntando es, ¿quién soy yo? Y quién soy yo está vinculado con qué quiero hacer en el futuro. ¿Qué voy a hacer cuando llegue a ser grande? Es un tiempo de sueños, es un tiempo de experiencias nuevas, de experimentar. Hasta damos un permiso a gente joven a tener tiempo para explorar, descubrirse. Entonces no es raro encontrar adolescentes que pasan por diferentes fases. En un momento el chico puede pensar, no, yo soy deportista. Después descubre poesía, yo soy un poeta. Después saca su guitarra y descubre, yo creo que lo que me encanta es combinar la poesía con música y voy a ser un artista. Y a la vez va estudiando, vamos a decir, ciencias y le gusta. Y por fin decide, lo que más me gusta es estar en preparación para ser un médico o algo así. Estos varios diferentes elementos están integrados en un periodo de tiempo. El capítulo se llama Creciendo en Sabiduría y Gracia y está tomado de Lucas, capítulo 2 de Jesús en el templo y después regresando a la casa, donde Lucas dice, y Jesús creció en sabiduría, edad y gracia ante Dios y los hombres. Entonces, una de las cosas que afirmamos es que la adolescencia es una etapa clave en la humanidad. Está marcado y más notable es ver despertar, explorar y relacionar. Esta es en realidad la tarea de la adolescencia. El libro habla de un segundo despertar. La adolescencia comienza con lo que se llama pubertad. Pubertad son los cambios fisiológicos
del ser humano. Y entonces por la niña puede empezar a las 10, a veces por los niños más tarde, a los 12 años. Sin duda, en el mundo ha ido bajando la edad de menarquía o la primera menstruación. Ahora con frecuencia se ocurre a los 10 años de edad, puede ser a las 11. Por los varones, por los chicos, empieza la pubertad con los cambios fisiológicos de genitales. Y este crecimiento resulta en la posibilidad de eyaculación, la producción de espermatozoide. Y entonces por la chica y el chico, el sistema de reproducción se activa. Primero, la glándula pituitaria manda mensajes a los órganos sexuales de la mujer y el hombre, diciendo, ya es tiempo, despiértate. Y empieza el crecimiento de los órganos sexuales primarios, pene, testículos, vagina, ovarios. La menstruación por la mujer empieza, producción de espermatozoide. Cambios secundarios siguen. Por la chica ya empieza a tener como caderas más anchas. Los senos empiezan a crecer. Por el hombre a veces la espalda. Estos cambios de velo en el cuerpo que marca la adolescencia están acompañados a veces, siguen lo que es un estirón de crecimiento. Pero sin duda, en 1 año, 2 años, en una transición, un niño empieza a ser primero adolescente en camino a ser adulto. Este proceso entonces marca una salida de la niñez. Identidad está encontrado buscando cómo voy a ser. Y con frecuencia, una de las primeras cosas es el niño o la niña, la persona adolescente, va a empezar a distanciarse o tomar distancia de los papás. El libro habla de para encontrarse, encontrando a sí mismo en este proceso, significa con frecuencia no tanto abandonar la casa, pero sí salir de la casa de la niñez. Había un famoso escritor cómico, Mark Twain, de los Estados Unidos, que decía una vez, es increíble cómo había crecido mi papá. Yo dejé la casa porque no aguanté más cuando tenía 14 años. Y regresé con 25 años y encontré que ya mi papá era capaz de dialogar. Era un hombre más sabio. ¿Cómo había crecido mi papá en 10 años? ¿Quién había crecido? A veces un adolescente, especialmente en los primeros años, es más rebelde, ensimismado, por los cambios hasta hormonales, está con altibajos. En el mismo día puede despertarse feliz, después la mamá dice algo que no había hecho una tarea en casa, se pone resentido, llega al colegio, encuentra amigos, se olvida de la discusión con la mamá, ya es feliz, pero en el segundo periodo está con un examen no preparado, está jalado, se siente mal, en el almuerzo encuentra una chica que dice, ay, ¿cómo estás? No te he visto, y se siente buenísimo, regresa a la casa, echa a dormir, la mamá le critica, nunca estás haciendo nada, otra vez está deprimido y resentido, recibe una llamada, termina feliz viendo su programa de televisión. En un día, los altibajos. En un chico o chica de entre 12 o 13 a 15 años aceptamos. Alguien que tiene 19 o 22 años, que tiene tantos altibajos en un día, decimos, hoy, ¿ha vivido su adolescencia o ha terminado?
Entonces, hay características en las diferentes etapas de la adolescencia, el proceso de asumir la identidad. También adolescencia y juventud están marcados por la cultura. Erikson trata de incorporar diferentes sociedades, pero muchas veces la adolescencia está visto en términos de lo que puede ser el mundo más desarrollado. El mundo de Europa, los Estados Unidos, clase media por arriba, en Sudamérica, en África, en Asia. La adolescencia tiene un papel de cambio fisiológico y emocional en cualquier cultura, pero en culturas marcadas por la pobreza, la posibilidad de explorar opciones, soñar en diferentes posibilidades es muy limitado. A veces el adolescente pronto escucha tienes que trabajar y no hay poca posibilidad de encontrar trabajo. Marca la vida. En un sentido, el desarrollo humano puede estar cortado y afectado muy negativamente por la pobreza. Desde antes, la falta de nutrición, la falta de educación adecuada, la falta de tener una vida segura, todo eso está afectado por la pobreza. Entonces, la importancia de entender que el desarrollo humano es una cuestión también de justicia social, de trabajar que todos tengan el derecho de crecer, de vivir en dignidad, con la oportunidad de descubrirse y realizar su potencial. En este proceso de salir de la casa, a veces yo trato de imaginarlo como cruzando un puente largo. Uno deja una orilla, que es la niñez, sin cambios fisiológicos. Recuerdo un tiempo que en tu cuerpo no había velos, que no había pelo del cuerpo, que todo el cuerpo era de un cuerpo de un niño o niña. A veces es difícil recordar. Pero este cambio, en poco tiempo, el niño encuentra su cuerpo cambiando y entra en un puente cruzando. En este puente está acompañado ya no tanto por sus papás, por supuesto, mamá y papá son muy importantes en cualquier edad y tiempo. Pero hay más importancia de los padres, de amigos y amigas, tener una collera, identificarse con otros de su propia edad. Entonces la importancia no es tanto que la mamá nos dice, ay hijo, ropa o camisa te cae muy bien. Ella de repente piensa que la camisa es buenísima. Pero si todos los amigos dicen, oye, qué camisa tan fea, hoy no vas a usar la camisa. Entonces, la importancia de aceptación y buscar aceptación de pares toma más y más importancia. En este proceso también, el libro habla de la primera fase como fantasías sexuales. Un chico o chica empieza a tener fantasías y hasta sueños eróticos. Como el libro describe, los hombres normalmente son más concretos, son más visuales. Piensa más si puedo besar a la chica, cómo sería tener relaciones sexuales. Hasta un adolescente está mucho más como atraído por la pornografía que una chica. La chica piensa más en la relación. Ay, qué chico tan simpático. A veces están soñando como su galán que va a venir, su gran como amante que va a descubrir. El chico es más con quién puedo encontrar para descubrir y explorar mi sexo. Estas diferencias son estereotipos, pero sí existen.
También nos abre que los chicos al principio no saben cómo relacionarse como personas o seres sexuales. Es una experiencia nueva. Entonces, por ellos a veces la importancia de aprender a ir a fiestas, a relacionarse con los demás. Recuerdo hace algunos años, estuve acompañando un taller en el primer día de un programa de confirmación. Y el taller iba a terminar con un baile a las 7 hasta las 9 de la noche. Los catequistas tenían normalmente entre 17 y 20 años y muchos de los chicos y chicas 14, 15, 16. Al comienzo, cuando pusieron música, ni un joven salió. Hasta había las chicas por aquí y los chicos por allá. Somos machos, parados contra la pared. También fuera posible después de una fiesta notar dónde estuvo los chicos, porque toda la pared por abajo estuvo sucio, donde ellos habían parado con un pie descansado en la pared. Y ellos no iban a bailar. Y los catequistas decían, ya bailan. Y yo fui a los catequistas diciendo, mira, han probado salsa, han probado rock, han probado música de más de folclore. Tienen que ustedes salir y empezar a bailar. Y ellos, del grupo de confirmación, van a salir poco a poco. Es lo que pasó. Los chicos al principio tímidos, asustados, no seguros de cómo voy a salir, los chicos mirando a las chicas, pero sin capacidad de decir, hoy, ¿quieres bailar conmigo? Las chicas notando a los chicos, pero asustadísimas que nadie iba a invitarles a bailar. Cuando los catequistas un poco mayor dio el ejemplo y dijo, fulano, vengan, bailan. A las 9 de la noche a decir, ya, es hora, terminamos. ¡No! Todavía algunos pocos contra la pared que no iba a bailar. Pero la mayoría habían descubierto, sí, puedo salir. Un comentario en paréntesis. Uno de los mejores programas en el país son programas de confirmación. Los jóvenes, los adolescentes aprenden de quiénes son, de relacionarse con chicos y chicas, de hablar de valores, de tener experiencias sanas, de compartir. Yo creo que esto es algo que tenemos que notar. No se apuntan porque dicen, ay, yo quiero conocer a Jesucristo, mi Señor. Sí, por supuesto, algunos son creyentes y quieren el sacramento. Pero también quieren descubrir quién soy yo y quién puede ser un chico o chica con quien puedo ser amigo. Este proceso facilita el proceso de la adolescencia. También en la adolescencia la exploración del cuerpo se ocurre. Hay más masturbación. Hasta el catecismo reconoce que la culpabilidad es según la edad. Que esta lucha para manejar el cuerpo y el deseo sexual es normal y es algo que debemos saber cómo acompañar. Hay un buen como parte del capítulo hablando de ética, y en la adolescencia tenemos que ser sensibles y ayudar a los chicos y chicas a navegar esta etapa. También hoy en día es más difícil que antes. Siempre había interés en saber o descubrir cómo es el cuerpo, cómo es el sexo, etc. Pero hoy en día es muy diferente con lo que son la computadora y acceso a pornografía que lo que había hace 15 años. Y entonces a veces hay una exposición temprana a la sexualidad en muchas formas y a veces no sanas que chicos y chicas pueden ver. También a veces la presión que se sienten entre pares puede presionar en algunos sitios. Debes tener relaciones, debes buscar el sexo.
Y entonces siempre, especialmente por los chicos, existió este tipo de presión. Pero ya está hasta a veces en la cultura más fuerte. No es algo nuevo. No ha pasado más que una persona que yo conozco fue llevado a un prostíbulo por un papá, padrino, hermano mayor, alguien. Entonces este fue visto como un rito de iniciación. Pero la cosa, la realidad es que van a entrar o descubrir qué significa manejar sanamente la sexualidad. Entonces, reconocer que tenemos que ayudarles a descubrir la sexualidad. No es un tema que es fácil para los adolescentes a tocar, a hablar con adultos. Pero sí es algo que a ellos les interesa muchísimo. Cómo y qué significa crecer, cuál es el camino a la madurez. Entonces, en este proceso, la primera etapa normalmente es lleno de fantasías, pero a veces asustados de cómo hablo con una chica, un chico. Es un poco como aprender a bailar. Al principio, a veces, las chicas aprenden a veces más que los chicos, pero empiezan nerviosos, casi como elefantes. Poco a poco se sienten más libres. Logran a bailar más suelto, entiende que la fiesta es para todos. Y hasta llega en los últimos, ojalá, años de la adolescencia, 17, 18, capaces de tener una enamorada o enamorado, de estar bailando, pero gozando con todos los demás a la vez. Entonces, este proceso de adolescencia, como una analogía, es como aprender a bailar en medio de amigos y amigas. Saber cómo moverme, sentirme cómodo con mi cuerpo, entablar una amistad hasta enamoramiento con otra persona y lograr a la vez llegar a ser una persona capaz de relacionarme con muchas personas. En la segunda fase hablan de una preocupación psicosexual. No es como los autores dicen una preocupación, ay, ¿qué está pasando? ¿Quién soy yo? Pero están naturalmente ensimismados. Son más inseguros que parecen. Por afuera, especialmente los chicos, pueden aparentar una confianza, hasta un machismo, que por adentro están muy inseguros, preguntando ¿cómo soy yo? Son a veces hipersensibles a la crítica. A la vez pueden ser muy crueles con los demás, bullying, excluir a alguien, hacer comentarios. Pero esta sensibilidad normalmente es tratando de constantemente protegerse, hasta formar un grupo y en otro está excluido porque yo necesito sentirme protegido en un grupo. Los cambios físicos al principio son fuertes para algunos. Hay chicos y chicas que tienen un proceso de maduración como lento y poco a poco. Entonces notas los cambios, pero hay chicos y chicas que con 11, 12 años, boom, en un año logra una maduración. Entonces de vez en cuando tenemos adolescentes que tienen un cuerpo de casi un adulto, pero por adentro todavía se sienten emocionalmente niños y niñas. Lograr que el cuerpo corresponde a la maduración es muy importante. Algunos empiezan la pubertad, los cambios fisiológicos, más temprano que otros. Y otros pueden durar hasta 16, 17 años para entrar en lo que es la pubertad. Largo plazo, si uno entra temprano o tarde a la pubertad y la adolescencia, no hace tanto impacto. Pero en el momento el chico o chica puede sentirse raro, ¿por qué me pasa? ¿O por qué todavía yo tengo la voz de un niño?
Recuerdo enseñando en un colegio un chico que siempre estuvo como primero en la fila en la formación del colegio, ¿no? Por la mañana. Y dio un estirón de crecimiento y pasó a ser el número 10. Y allá estuvo ya un grande. Por fin no era el niño de la promoción. Estos cambios, esta apariencia personal, si está suficientemente guapa, guapo, también son las bromas de cuánto tiempo pueden pasar frente a los espejos, etcétera, etcétera. Pero debemos ser muy sensibles y respetuosos de este proceso de crecer. También ayudarles a manejar la presión social entre pares. Desarrollar un sentido de autoestima, confianza en sí mismo, que puede ser importante. También tener tolerancia, que hay muchos diferentes como modos y cosas de popularidad. Es como cada cohort o generación de adolescentes se sienten como si fueran Cristóbal Colón descubriendo un mundo nuevo. Como si fueran sus papás, los adultos nunca han pasado por su propia adolescencia. Están descubriendo cosas. Un adulto aparece, ¿de qué están hablando? Nada. Como, uy, ellos no van a entendernos. Y en parte sí, pero mucho más ellos no se sienten entendidos todavía en un mundo de complejidad y cambio. Entonces, ser respetuoso con ellos. En este proceso, el despertar a la sexualidad y lograr una identidad es un proceso clave. Recordar también, como el libro dice, Cristo, Jesús, tuvo que pasar por la adolescencia. Es parte del ser humano. María pasó por la adolescencia. Jesús tuvo que descubrir qué significa una eyaculación. María tenía que reconocer, oh, ya tengo senos, ¿qué significa esto? Ya no soy una niña, soy una joven. Los hombres en Israel y todavía los judíos, bar mitzvah con 12 años marca un ritual de transición. Ya no eres niño, eres ya un hombre. Por supuesto, alguien llegando a ser hombre en la familia, en la cultura. En este proceso también hay una exploración relacional. El adolescente empieza a descubrir cómo puede relacionarse. En el mundo de hoy es interesante, hay menos enamoramientos, probablemente dado por el uso de celulares, WhatsApp y todo lo que hay del grupo. El mundo está ensimismado en la pantalla. Hasta es interesante que algunos estudios han encontrado con adolescentes que ha subido, no ha bajado, ha subido la edad de iniciación sexual. Ellos no tienen tanto como enamoramientos como chicos de 13, 14, 15 años como antes. Están más en el grupo. En general, ya los chicos y chicas sí tienen una experiencia sexual antes de los 18 años de edad. No todos, pero un buen número. Entonces, la educación sexual es muy importante. Pensar que no están pensando en tener o la posibilidad de actividad sexual es muy ingenuo de parte de adultos. Tenemos que ayudarles a navegar, a entender los cambios y entender qué significa el sexo, cómo está vinculado con una persona. Desde entrar en la adolescencia, en la niñez, la fuerza de sexualidad es algo no tan dirigido al otro. La adolescencia es de energía sexual, está enfocado, está en búsqueda de con quién puedo amar, con quién puedo relacionar. Especialmente es la búsqueda de quién me quiere. A veces escucha que un chico como con mucho temor pregunta, ¿quieres estar conmigo? La chica al chico hoy en día.
Y esta relación puede durar poco tiempo, varios meses, o en algunos casos 1 año, 2 años o más. Están descubriendo cómo relacionarse. Este es también una preparación en la vida para entender cómo soy yo en relación. Hasta que a veces estamos en una relación de enamoramiento, no nos damos cuenta del poder de celos, o poder que podemos sentir si pensamos que el otro no nos quiere. Entonces, estos aprendizajes preparan a la persona para la vida adulta. En este proceso también, por algunos chicos y chicas, hay el proceso de descubrir su orientación sexual. Antes, orientación sexual, atracción al mismo sexo o sexo opuesto, fue un poco más tarde. Es que muchas veces fue después del colegio que chicos y chicas eran capaces de decir, hoy yo creo que soy más atraído al mismo sexo y al sexo opuesto. Este ya está cambiando con el cambio de la cultura. Y entonces también tenemos que ayudar que chicos y chicas entiendan el proceso. Hay algunas veces que en la adolescencia 2 chicos, jovencitos, 2 chicas pueden estar confundidos en qué significa su cariño, amor y afecto. En otros casos, poco a poco, ellos descubren que tiene una orientación. En la iglesia, ¿cómo les ayudamos? ¿Son miembros de la comunidad o excluidos? Esto es muy importante si has acompañado jóvenes homosexuales o lesbianas, especialmente algunos que han sufrido, han estado hasta botados de grupos juveniles. Preguntamos, ¿qué significa compasión, aceptación y comunidad? ¿Qué tipo de homilías escuchamos? Sin educarnos como ministros de la iglesia, como profesores de colegios, no vamos a saber cómo acompañar a los adolescentes. Normalmente en la adolescencia, en la tercera fase, es frecuente, no necesariamente con todos, a tener un enamoramiento, una relación, definirse, estar preparado. Pero también, ojo, piensa en cómo primero ha cambiado la edad de iniciación en lo que es la adolescencia, pubertad. En el tiempo de Rosa de Lima, probablemente la primera menstruación era alrededor de 14, 15 años. La fiesta de quinceañera era presentar la hija a la sociedad 1 año, 2 años máximo de fiestas conocidas, buscando que por fin un joven va a venir pidiendo la mano. Y las familias se arreglaron en la clase alta el matrimonio apropiado. Muchas veces se casaron el hombre con 19, 18 y por supuesto uno nunca iba a tratar de tener relaciones de alguien de una buena familia antes del matrimonio. Por esta razón a veces había los prostíbulos, otros. Y también la mujer estuvo con la demanda de ser virgen entrando en el matrimonio, muchas veces con 16, 17, 18 años. Pregunta a sus abuelos cuántos años tenían cuando ellos se casaron. Es increíble la diferencia. Por donde voy es adolescencia y juventud se combinan. La mayoría de los profesionales jóvenes están casándose entre 25 y 30. En Europa es 30 a veces por arriba. Y entonces la adolescencia o el tiempo entre tener un sistema de reproducción madura, ser capaz de ser padre o madre en términos de reproducción, naciendo un niño, ha bajado.
Pero el tiempo antes de casarse en la sociedad está mucho más largo, hasta 10 años o más. 13, 14, 15 años para algunos entre entrar en la pubertad y llegar al matrimonio. ¿Qué significa la castidad en la juventud? ¿Qué significa tener enamorados, enamoradas, estar con una persona? Este es un cambio radical en el mundo. En la juventud, que antes era 18 a 25, ahora está 17, 18 a 30 o más, cambia la energía. Si en la adolescencia la energía busca a quién voy a estar como atracción, en la juventud ya la pregunta empieza a ser, ya con algo de experiencia, con chicos y chicas, de amistades, de confianza en mí mismo, ¿con quién quiero vivir? ¿Con quién hago una relación permanente? Familia, matrimonio. Este también es cuáles son mis valores. ¿A qué grupo pertenezco? ¿Qué deseo en la vida? ¿Qué tipo de persona quiero ser? Estas preguntas van entre adolescencia, con quién soy yo, y cuando entramos en la juventud, en a quién quiero y quién me quiere, a dónde pertenezco. Este proceso prolongado lleva a la persona a lo que sería la madurez. En Erickson, esta etapa de la juventud es cuando uno entra en una tensión entre lograr la intimidad. Intimidad es más que intimidad genital, puede incluir, pero es la capacidad de relacionarse profundamente con otra persona en una relación respetuosa y mutua. No todos llegan allá. Cuando vemos machismo, cuando escuchamos de mujeres matadas por celos, estamos hablando que no han logrado la madurez, el objetivo de ser una persona capaz de amar en mutualidad, en el amor. Este es lo que buscamos en este tiempo de la juventud. Entonces, en este proceso vamos creciendo. En todo este proceso, un adolescente tiende a ser más egocéntrico. Uso la palabra egocéntrico más que narcisista. Narcisismo puede ser hasta un problema psicológico, un trastorno de personalidad. Pero también en la adolescencia es normal que un adolescente está más preocupado por sí mismo. Está encerrado a veces en sí mismo, muy sensible. El crecimiento, llegar a la juventud, debe ser abriéndose a relacionarse con respeto y mutualidad con otros. Este proceso es lograr las habilidades sociales. ¿Recuerda? Que cuando hablamos de la sexualidad, estamos hablando de la parte fisiológica. Lo vemos muy claro en lo que es de cambios fisiológicos. La dimensión cognitiva. ¿Cómo se entiende a sí mismo un adolescente? ¿Cómo entiende este poder, energía sexual? ¿Cómo entiende los deseos y impulsos y quiere dirigir y vincularse con otro? De la dimensión emocional, ¿cómo se siente con su cuerpo? ¿Cómo se siente en un grupo? ¿Cómo es su autoestima, autoaceptación? Un adolescente deprimido o con un odio a sí mismo sufre terriblemente.
¿Cómo es su mundo social? Su familia todavía está muy importante. Una familia estable da como la habilidad que un adolescente siente seguro a salir de su casa. ¿Qué significa cuando no hay papá? El modelo paterno, como por tantos adolescentes, chicas y chicos, es una figura hostil, distante, no cariñoso, no presente. ¿Qué significa cuando hay muchos problemas sociales, económicos o hasta abuso físico, emocional, hasta sexual en la familia? Crecer es crecer normalmente con la protección de otros, donde un adolescente puede crecer en una familia segura, en la posibilidad de tener un sistema de educación que educa y da seguridad, donde invitan a chicos y chicas a descubrirse con creatividad, con libertad responsable, con un aprecio por sí mismo y los demás, creciendo en la capacidad de relacionarse. Y en un país, en una sociedad donde podemos tener un futuro. Este proceso siempre está dentro de un contexto social cultural. En el capítulo 7 tenemos entrando en lo que nos corresponde. ¿Qué es madurez? Madurez tiene muchas definiciones. La psicología no habla tanto de madurez, habla de salud mental. Habla de la habilidad de vivir de una forma coherente con su edad cronológica. Entonces pedimos un nivel de madurez de alguien de 20 años que no pedimos de alguien de 13 o 14. Podemos también la habilidad de tomar decisiones, de respetar a otros, de no estar tan ensimismado, egocéntrico o narcisista. Estos procesos de madurez lleva a una persona en la juventud a ser capaz de escoger y soñar hasta explorar cuáles son las posibilidades de una carrera o una vocación por la persona en la vida religiosa. Pero la base psicosexual es necesario lograr. Una persona que no ha enfrentado, que no ha madurado en su tiempo de niñez, adolescencia y juventud, entra a la vida religiosa, a veces se queda muy inmaduro, se queda estancado. Y cuando empieza a despertar a su sexualidad, es como un adolescente. Ver una persona que nunca ha tenido un enamoramiento, y como religiosa o religioso se enamora con más de 25 años, lo he visto hasta con 40. Es como ver a alguien que está manejando algunos sentimientos de un adolescente. Y entonces reconocer que en la vida religiosa necesitamos tener personas con madurez emocional, espiritual, hasta psicosexual. No tiene que tener relaciones sexuales para entrar en la vida religiosa, pero tiene que sentirse suficientemente cómodo con tu sexualidad para saber que estás renunciando. Estamos renunciando en el celibato porque es lo más precioso de la vida humana. Estar amado y amar a otro. Amar tanto al otro que puedes tener hijos, hijas con esta persona. Arriesgar su vida en el amor. Estamos diciendo, yo entiendo lo que estoy sacrificando o renunciando para comprometerme con Cristo y el cuidado de su pueblo. Pero no significa que podemos escapar del desafío de crecer, de lograr una madurez humana que incluye madurez psicosexual. El libro habla en
el capítulo sobre la juventud de la mutualidad psicosexual. Este es muy importante. Y la segunda fase que menciona o desarrolla es la integración progresiva, que es por la vida. La vida nunca se acaba. Una persona que tiene 80 años está descubriendo qué significa tener 80 años, cómo vivir como abuelo o abuela, o la persona religiosa mayor, donde es la persona mayor de la comunidad, no de mediana edad o hasta lo jovencito como comenzó. Entonces la vida es un como camino abierto. En la primera fase de la vida de un adulto joven, el libro subraya mutualidad psicosexual. En la página 73 dice, hoy la mayoría de los psicólogos humanistas están de acuerdo en que la más alta forma de realización personal se expresa en la capacidad de preocuparnos de verdad por los demás. Resuena aquí la llamada del Evangelio a dar la vida en servicio fecundo a los demás. La primera fase del desarrollo psicosexual adulto, lo que estamos llamando reciprocidad, es una manera de describir la madurez de nuestra capacidad para asumir la propia vida con responsabilidad y entregarla por los demás en un amor compartido. Es la transición de centrarse en sí mismo de la adolescencia a la capacidad adulta de equilibrar la atención a nosotros mismos con la atención a otros. Es la habilidad tanto de dar como de recibir amor, de manera que perdure. La reciprocidad psicosexual no está limitado al matrimonio o un camino vocacional específico. Lo incluye, pero no se reduce a la sensibilidad ante las necesidades del otro de hacer físicamente el amor. Incluso es más, es la habilidad de crecer en la amistad auténtica, una postura interior de apertura a todos los seres humanos. Están llamados a adoptar, ya sean casados, célibes o solteros, ya sean heterosexuales o homosexuales en su orientación. Después ellos en la página 74 dan algunos de los signos, señales o características de esta fase de desarrollo humano. Una manera de preguntar si somos seres maduros es repasar estas características. Primero, conocimiento propio exacto. Madurez es conocerse como eres tú y aceptarte. Es que la imagen que tienes de ti mismo es coherente o corresponde a cómo otros te ven, incluyendo tus talentos y debilidades. La habilidad de empatía. Empatía es la habilidad de tener ellos ponen conexión sensible con otros, para trascender nuestras propias necesidades y preocupaciones de manera que podamos sentir el dolor, el gozo, la rabia o el miedo de los que nos rodean, en especial de aquellos que son significativos en nuestra vida. Para mí la empatía es un requisito para la vida humana. Si no puedes sentir con otros, si no puedes ponerte en los zapatos del otro, aquí Cristo sigues. La característica humana de Jesús más llamativa es compasión. Compasión. Sentir con otros. Esto está presente en su enseñanza, el buen samaritano, el hijo pródigo, en las sanaciones, los leprosos, el hijo levantado, resucitado del
el hijo de la viuda de Naín. Estos momentos que escuchamos, Jesús estuvo conmovido, removido. Es compasión en el Evangelio. El término psicológico de compasión, sufrir con, es lo que significa compasión. Es empatía. Y esta es la base también de sensibilidad interpersonal, la capacidad de ser consciente y caer en la cuenta de las necesidades de otras personas. Esto es más que empatía. Incluye una visión intuitiva y conocedora, así como la voluntad de responder a la otra persona. Este es un requisito para vivir en comunidad, a crear comunidad. Tiene que tener una habilidad social. Es la base también para un matrimonio. Sentir con el otro. Es interesante, en algunos estudios muestran que algunos matrimonios, por el hecho que los jóvenes han tenido más experiencia que hace 40 años en el sexo, antes de casarse, a veces hasta viviendo juntos, los problemas sexuales físicos no son tan fuertes como antes. Los problemas son más emocionales. ¿Qué pasa cuando ya la pareja casada no puede decir, no te preocupes, mi amor, vamos a hacer el amor y vamos a olvidarnos de todo? Pero se despiertan juntos con los mismos problemas. Si no han logrado una maduración en las habilidades interpersonales, comunicación, sentir, nombrar lo que estás sintiendo, saber procesarlo, muy difícil es vivir en un matrimonio. Todo está bien hasta que haya estrés, pero también por la gente de la vida religiosa. Hasta debemos tener más madurez que menos, porque vamos a estar escuchando el dolor y sufrimiento de otros. Porque vamos a vivir en comunidad con personas muy distintas y diferentes, de diferentes edades y hasta culturas. Si uno no puede relacionarse sanamente con otros, ¿cómo va a trabajar con comunidades, parroquias, colegios, donde somos los que debemos crear y cuidar, ser pastores, pastoras de comunidades? Esta es sensibilidad interpersonal. Confianza. Y yo creo que es confianza en uno mismo sanamente, con humildad, pero confiar que puedo relacionarme y confiar en otros. Lo que destruye tantos matrimonios, hasta amistades, comunidades, son celos, comparaciones, chismes, ¿no? Este es no confiar. Este es buscar a bajar al otro porque por adentro yo me siento menos o inseguro. Capacidad de autorrevelarse. Este es la característica de ser capaz de decir quién eres tú, de hacerte vulnerable con otros. Esta es intimidad. Puedo mostrarte y confío tanto en ti y tengo la capacidad o la fuerza personal para decir mis heridas, golpes, sufrimientos, no a todo el mundo, pero sí con personas que son muy importantes en mi vida. Esta intimidad y habilidad de autorrevelarse también es necesario en la vida religiosa. Este va acompañado con espontaneidad. Este significa libertad. Una persona adulta tiene la habilidad de organizar, planear su vida, pero también puede responder a otros, puede gozar un momento gratuito, puede responder a cambios, tiene la habilidad de ser flexible y la fuerza para responder al momento, a la vez que tiene un plan de vida. En este proceso de integración seguimos por toda la vida. Muchas personas, recuerda, aprenden a madurarse
en una relación íntima, en camino al matrimonio, hasta para mantener el matrimonio, exige mucha fe, mucho perdón, mucho amar al otro, descubrir qué significa amar. Es difícil, es sacrificarse, es dar tu vida por el otro. A veces nosotros en la vida religiosa somos más egocéntricos que pensamos. Yo no voy a hablar más con tal persona. Nunca voy a perdonar al otro. Interesante, si uno dice lo mismo en matrimonio, ya se muere su matrimonio. Nosotros en la vida religiosa también tenemos que seguir creciendo desde el ingreso hasta nuestra muerte. Las características básicas de madurez psicosexual son similares, pero diferentes o más desarrolladas. Entonces, en la página 76 encontramos las características básicas de madurez psicosexual. Les invito a leerlos, como toma de conciencia personal, autoconocimiento, bienestar corporal, sentirse bien en su propio cuerpo, compromiso sostenido y consistente con relaciones personales cercanas y capacidad de intimidad. Estas relaciones se caracterizan más adelante por honestidad y confianza, fidelidad, toma de conciencia, abertura sobre nuestras expectativas, autorrevelación adecuada al nivel de la relación, comunicación abierta de sentimientos, expresión física que concuerda con el nivel de compromiso y de cercanía en la relación, habilidad de evitar control, manipulación y abuso, fidelidad a los compromisos primarios, los más importantes, conocimiento adecuado de la anatomía y fisiología sexual y información actualizada sobre temas sexuales, comodidad al usar palabras sexuales o al hablar de realidades sexuales en ocasiones apropiadas. Va con no espiritualizar demasiado las realidades sexuales o negar lo emotivo y psíquico que se da en estas. Todo es bello, todo es tan lindo. Yo conocí hasta un sacerdote que era súper piadoso, usaba una cruz más grande que los obispos. Ay, hermano, alabado sea Dios. Ay, todo fue una aleluya, todo fue la gloria de Dios. Y salió de la parroquia con la asistente social que dejó al esposo y 2 hijos. Yo creo que no había logrado una integración de sus deseos sexuales y su vida emotiva. Entonces, ojo, espiritualidad es la integración con la vida humana. Como Santo Tomás dice, la gracia presupone la naturaleza y tenemos que conocer nuestra naturaleza y cómo somos. Y desde allá pedir, Señor, ayúdame, enséñame hasta lo que puede llamar evangelización o conversión de la afectividad. Capacidad de tomar decisiones adecuadas y compromisos con relación a la sexualidad. Asumir la responsabilidad por nuestro comportamiento y expresiones sexuales. Tomar conciencia de las heridas o traumas sexuales del pasado y disposición de dar pasos para sanarlos. Es un gran desafío. Todos tenemos golpes y heridas en nuestra vida. Nadie ha tenido la familia perfecta. Y algunos de nosotros hemos llevado momentos muy dolorosos que a veces necesitamos sanar, compartir con alguien, permitir que diciendo lo que hemos sufrido, lograr a pasar de lo que es crucificación a resurrección. Como tenemos Lázaro, que Jesús, después de llamarle, sal fuera de la muerte, dice, desátanlo,
A veces tenemos que aprender a liberarnos de estas penas y dolores, represión, temores y miedos que hemos llevado de la niñez y hasta la adolescencia. Cuando este proceso va avanzando, vemos una como integración psicosexual más profunda, congruencia creciente entre nuestra conducta personal y nuestros compromisos públicos, sociales, sentido de integridad en nuestras vidas, capacidad para articular nuestra historia sexual, hablar sobre ella en un ambiente apropiado, por ejemplo, con el esposo, amigo íntimo, director espiritual, consejera, psicólogo, etc. Entender cómo nos influye la historia en nuestro presente. Lograr un equilibrio psíquico y emocional entre nuestra vida sexual y los otros aspectos de la vida. Ni demasiada preocupación ni negación. Creciente integración entre lo humano y lo sagrado, entre nuestra energía sexual y nuestra espiritualidad. Por ejemplo, cuando una pareja de esposos pueden experimentar la misma cercanía, tanto a contemplar una puesta del sol o rezando juntos, como cuando comparten el amor en la relación física. Actitud de compasión con el comportamiento sexual de otros y sentido profundo de generatividad. Por ejemplo, el conocimiento experimental de nuestra presencia vivifica y nutre la vida de otras personas. Nosotros estamos en la vida adulta llamados a cuidar a otros, generar, cuidar vida. Esto es lo que hace el adulto. La etapa donde uno sí es consciente de sí mismo, pero va buscando sanamente a cuidar a otros. Quiere que otros crezcan y tengan vida. Y también relacionarse sin exclusivismos, con lo cual los que amamos en la vida se convierten en compañeros y compañeras para abarcar un círculo más amplio de personas, sin disminuir la profundidad de nuestros primeros compromisos. Una persona sana logra proteger, nutrir, cultivar las relaciones más importantes. Por ejemplo, esposos que aman, se cuidan, pero también son capaces en sus profesiones, en la familia, en amistades, en una comunidad, a relacionarse con otras personas. Este es lo que buscamos. Este nos lleva a lo que es la integración psicosexual. Esta habilidad de amarnos y amar a otros como Cristo nos ama. El capítulo termina reconociendo que vivimos en un mundo complejo. Y es así. Pero en esta complejidad estamos llamados a cómo amar, cómo ser personas viviendo nuestra fe, aprendiendo a amar a los demás, cuidando a nosotros y a los demás, el Espíritu de Cristo. Gracias.